Cordial saludo, mi nombre es Sara Osorio Bermúdez, estudiante de Psicología en la UNAM, pertenezco a la zona occidente en el CEAD de Medellín. Hoy voy a hablarles sobre las diferencias epistémicas y principios teóricos en los enfoques clásicos de la psicología. Se abordarán los diferentes enfoques clásicos de la psicología como el psicoanálisis, el conductismo y la Gestalt, donde se explicará cada uno de sus aportes principales, las diferencias que se presentan entre sí y las similitudes que comparten. Al final se presentarán los aprendizajes recopilados a lo largo de la presentación desde el punto de vista de la psicología y se dará una conclusión final. Iniciaremos con el psicoanálisis. El psicoanálisis, digamos que se enfoca en la comprensión de la conducta humana y la parte emocional, poniendo como principales influenciadores a la conciencia y la inconsciencia del ser humano, los cuales se encargan de definir el comportamiento que se va a desarrollar. Para llegar a sus conclusiones sobre esto se tuvo presente el psiquismo, la observación, la terapia y la interpretación. Entre sus principales autores tenemos a Freud, considerado el padre del psicoanálisis, Carl Jung, Melanie Klein y Alfred Adler. Tenemos como observación, ya que el psicoanálisis observa la conducta humana. Tenemos como sus principales aportes la investigación del yo, que es la conciencia de la mente humana que se encarga de equilibrar las acciones del ello y el superyo, buscando un mayor control de los impulsos usando un pensamiento racional. El ello, que es el impulso creado desde el inconsciente que se presenta de forma natural por inercia de la mente como el sentido de supervivencia. El superyo, que se forma a partir de la cultura, creencias que el sujeto desarrolla presentando sus valores, creencias y moral, desde un pensamiento crítico para formar reflexiones e ideas sobre lo que vive diariamente. Tenemos que la terapia psicoanalítica se divide en dos partes, que es el estudio del caso donde se investiga la vida del paciente para comprender cuáles son los componentes o detonantes que desarrollaron su comportamiento. Y la segunda es la conciencia e inconsciencia, donde se busca que el sujeto encuentre en su subconsciente recuerdos o hechos que puedan estar influenciando en su salud mental y en el comportamiento que desarrolló, para pasarlo a un estado de reconocimiento y aceptación de lo que ha estado reprimiendo, para iniciar un tratamiento según acorde a lo que encontró, para mejorar su mente y evitar pues, que se propague el trastorno mental. Tenemos los trastornos mentales que, como lo mencionamos, la terapia se encarga de buscar los detonantes que lo provocan, también pues como estudiando el funcionamiento de la mente y cómo este se desarrolló y cómo afectan en la vida del sujeto. Por eso se usa el inconsciente y el consciente para identificar pues qué factores desarrollaron estas patologías y cómo pueden ser tratadas. Tenemos el desarrollo de la personalidad, sus principales pues, contribuyentes como Freud, Erickson y Jung fundaron este enfoque en el desarrollo de la personalidad humana, poniendo como prioridad pues, el crecimiento personal desde el reconocimiento de sí mismo, en el cual se aceptan los sentimientos, emociones y recuerdos vivos para crear conductas que aporten a la superación personal y a la social. Y tenemos las etapas del desarrollo, donde se usan para el estudio del comportamiento humano. Desde este enfoque pues se tuvo muy presente las diversas etapas, ya que según cómo se presentan durante el crecimiento de la persona pueden formar patrones en la conducta, tanto sanos como negativos. Por eso comprender cómo funciona en los humanos es muy importante para poder entender el psicoanálisis. Bueno, por acá tenemos el conductismo, que está caracterizado por un estudio que refutó lo psíquico, o sea, el psicoanálisis, ya que digamos que fomentaba en que solo se podía asegurar lo que era observable, por lo que enfocó sus métodos de estudio en la observación de la conducta humana y su entorno para comprender por qué se presentaban determinados comportamientos y qué los llevaba a permanecer a lo largo del tiempo. Sus principales fundadores tenemos a John Watson, Ivan Pavlov, Skinner y Thorndike.
la conducta observable, que se enfoca en estudiar solo lo que se puede observar y por lo tanto solo lo que es comprobado. Tenemos los experimentos animales, los cuales en este enfoque se usaron bastante para comprender cómo el comportamiento animal se vinculaba con el comportamiento humano y cómo aprendían distintas conductas mediante el estímulo y la respuesta. Que para la teoría del conductismo se planteó pues que el comportamiento humano se basaba en un estímulo y respuesta, donde el primero era como la señal externa que se recibía y que provocaba un acto que sería la respuesta en el ser humano. Tenemos el análisis del comportamiento, que el conductismo se enfoca en realizar un estudio del comportamiento que tiene el ser humano y el entorno que lo rodea, ya que considera que se puede influir fuertemente en el establecimiento de conductas mediante la presencia de estímulos. Tenemos el aprendizaje pasado, que es al realizar pues las investigaciones se encontró que las conductas que los sujetos aprenden a lo largo del tiempo pueden ser repetidas o eliminadas según el refuerzo que obtenga tanto por parte de sus responsables como de su entorno, en donde digamos que si el sujeto recibe recompensas por realizar una determinada acción, es muy probable que vuelva a realizar ese acto, mientras que si se le reprende o castiga, disminuye la posibilidad de que presente nuevamente este comportamiento, creando así los conceptos de refuerzo y castigo que son muy conocidos en el conductismo. Tendemos el condicionamiento clásico. Esta es una de las más importantes contribuciones del conductismo, donde se comprobó que la conducta podía ser modificada y se inició un proceso de investigación en el aprendizaje mediante el estímulo y la respuesta, en donde el comportamiento era modificado al integrar un estímulo externo entre, digamos, el estímulo anterior y la respuesta, llegando así a que el individuo aprendiera que así hubiera un nuevo estímulo podía generar la misma respuesta o modificar su conducta. Tenemos la Gestalt, que se enfoca en el estudio de la percepción, la cual coincide como la unión de todas las partes en donde el pensamiento, el entorno, las creencias pueden determinar cómo se perciben diferentes aspectos. También está enfocada en ayudar al sujeto a desarrollar su máximo potencial mediante la intervención terapéutica. Sus principales fundadores son Max Wertheimer, Kurt Kofod y Wolfgang Kohler. Tenemos la percepción como principal objeto de estudio, donde la Gestalt percibe esta como la suma de todas las partes en donde el ser humano logra establecer su percepción según los diversos componentes que rodean al aspecto a percibir, logrando así conectar todo para formar una sola idea y según esta tomar decisiones que influyen en su conducta. Tenemos la terapia de la Gestalt, que ayuda al paciente a dejar el pasado y el futuro a un lado para centrarse en el presente y en lo que lo rodea. Todo esto mediante un proceso de conciencia y autoconocimiento de sus emociones, aplicando una conversación donde se le realizan preguntas al paciente o se ponen en práctica actividades que permiten llegar al objeto principal. Algunas de estas técnicas usadas son la confrontación el análisis de los sueños. Tenemos el desarrollo del potencial, que es mediante la terapia de la Gestalt se busca que el sujeto se desarrolle como un individuo independiente, autónomo, responsable para que logre formar su crecimiento personal mediante la potencialización de sus habilidades y capacidades. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias en el objeto de estudio de estos enfoques. Tenemos como primera que mientras que el psicoanálisis estudiaba la mente humana, mediante la conciencia e inconsciencia, el conductismo dejó de un lado lo psíquico y pasó a un enfoque que era observar el entorno, mientras que la Gestalt abarca tanto lo psíquico como lo externo para estudiar al ser humano. Tenemos la segunda, que es que el conductismo y la Gestalt usan la ciencia para sus investigaciones. El psicoanálisis es más bien considerado como una ciencia conjetural, por no realizar experimentos diferentes directamente pues relacionados con lo requerido por la ciencia. La tercera sería que mientras el estudio de las etapas en el desarrollo del psicoanálisis ayuda a comprender cómo se presentan estas, el conductivo tuvo un mayor impacto en el área educativa, usando su teoría para mejorar el proceso de aprendizaje, y por el lado de la Gestalt tiene un impacto a nivel social donde se potencia el crecimiento personal.
Y la cuarta sería que el psicoanálisis y el conductismo usan sus teorías en el impacto del pasado que tiene pues en el comportamiento del ser humano, mientras que la Gestalt usa su enfoque para centrar a los sujetos solo en el presente. Ahora vamos a hablar sobre los puntos de encuentro donde coinciden en su investigación. Tenemos que en el estudio, o sea, en el sujeto de estudio, es principal y primordialmente estudiar la conducta humana. Su objetivo es potenciar el desarrollo del ser humano. Los métodos que usan es la terapia para lograr su objetivo de investigación, ya que les ayuda a comprender al ser humano y entablar una conexión con estos. Y los logros son que actualmente estos tres enfoques siguen siendo usados en la aplicación de la psicología, ya que permitieron establecer las bases para llegar a esta ciencia, a lo que es hoy en día. Ahora hablaremos sobre los aprendizajes. Bueno, mediante la observación y el análisis del pasado y el presente de los humanos se puede investigar cómo estos vivieron sus diferentes etapas a lo largo de ese crecimiento y cómo mediante estas lograron aprender creencias, ideas, conceptos, pensamientos, percepciones que definen su conducta personal y social. Esto con el fin de determinar cómo todos estos aspectos pueden impactar en el establecimiento de las sociedades, lo que con ayuda de las terapias se puede erradicar con los comportamientos tóxicos y que no forman, digamos, positivamente en la sociedad. Esto con el fin de que se creen sujetos competentes, autónomos y conscientes para que hagan uso de todas sus capacidades para contribuir a mejores entornos sociales. La conclusión general de toda esta información es que si bien el psicoanálisis, el conductismo y la Gestalt son enfoques de la psicología presentados en tiempos diferentes con conceptos de estudio diversos y que solían rechazarse mutuamente, en especial los dos primeros mencionados, hay que comprender que todos fueron fundamentales para impulsar las áreas de esta ciencia actualmente, como lo es la psicología clínica, la experimental, la humanista o la educativa, por lo que cada uno de estos aportes es significativo para la evolución de esta ciencia y se les debe dar el reconocimiento que merecen, pues aunque tuvieron sus falencias, en el inicio, como no tener en cuenta, digamos, todos los aspectos internos y externos que conforman al ser humano o tener presente la importancia de su entorno y pasado para su desarrollo, lograron superar sus adversidades para dejar su contribución a las iniciativas de estudio de los trastornos mentales, el aprendizaje animal y humano, las etapas de la vida humana, la percepción, la interacción social y la mente humana en el entorno social, marcando así un hito en la importancia de implementar la psicología en la sociedad con el fin de comprender por qué determinadas conductas se presentan y cómo se pueden potenciar mejores entornos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.